Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 2 del curso Lógica y Argumentación. En este video hablaremos del concepto y su clasificación. Definición de concepto. Concepto es la representación de la esencia de una cosa. La esencia del concepto son los elementos y las propiedades que lo constituyen. Elementos del concepto. Los elementos del concepto son la cualidad y la cantidad. Cualidad es el contenido de un concepto. Ejemplo, un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Cantidad es el conjunto de objetos o individuos que abarca un concepto. Ejemplo, el concepto hombre se extiende a todos los individuos de la especie humana. Clasificación del concepto. Según su comprensión, el concepto se clasifica en simple o compuesto. Concepto simple es aquel que abarca una sola nota. Ejemplo, rosa. Concepto compuesto es aquel que comprende más de una nota. Ejemplo, rosa roja. Según su separación, el concepto se clasifica en abstracto o concreto. Concepto abstracto es aquel que posee cualidades separadas del ser a que se refiere. Ejemplo, bondad. Concepto concreto es aquel que no puede separarse del ser a que se refiere. Ejemplo, perro. Según su extensión, el concepto se clasifica en singular o universal. Concepto singular es aquel que se aplica a una sola entidad. Ejemplo, una casa. Concepto universal es aquel que se aplica a varias entidades. Ejemplo, las casas. Coordinación y subordinación del concepto. Concepto coordinado es aquel que participa de una nota común a otros conceptos. Ejemplo, rosa y clavel. Concepto subordinado es aquel que está debajo de un concepto más amplio. Ejemplo, perro y gato están subordinados al concepto animal. Género, especie e individuo. Género es el concepto subordinante de mayor comprensión. Ejemplo, el género animal. Clasificación del género. El género se clasifica en supremo o ínfimo. Género supremo es aquel que no puede ser subordinado. Ejemplo, el género animal. Género ínfimo es aquel que puede ser subordinado. Ejemplo, animal vertebrado. Especie es el concepto subordinado al género. Ejemplo, la especie perro está subordinada al género animal. Individuo es el concepto subordinado a la especie y al género. Ejemplo, el concepto perro firulais está subordinado a la especie perro y al género animal. Sustancia y accidente. Sustancia es la parte fundamental de una entidad. Ejemplo, rosa. Accidente es el atributo de una sustancia. Ejemplo, en el concepto rosa-roja, rosa es la sustancia y roja el accidente. Categoría del accidente. Cantidad es el accidente mediante el cual la sustancia se divide en partes. Ejemplo, 1 kilogramo o 1 metro. Cualidad es el accidente que determina la sustancia. Ejemplo, verde, rojo. Relación es el accidente que posee una sustancia frente a otra. Ejemplo, hermano de. Localidad es el accidente que posee una sustancia respecto a un lugar. Ejemplo, en la mesa, en la escuela. Temporalidad es el accidente que posee una sustancia respecto al tiempo. Ejemplo, ayer, hoy. Situación es el accidente que posee una sustancia según el lugar que ocupa. Ejemplo, debajo de, encima de. Hábito es el accidente que posee una sustancia respecto a su aplicación a otra sustancia. Ejemplo, vestido, dormido. Acción es el accidente mediante el cual la sustancia es activa. Ejemplo, lava, plancha. Pasión es el accidente mediante el cual la sustancia es pasiva. Ejemplo, es lavado, es planchado. El término. El término es la expresión del concepto. Clasificación del término. El término se clasifica en unívoco, equívoco y análogo. Término unívoco es aquel que se refiere a diferentes sujetos en el mismo sentido. Ejemplo, el perro y el gato son animales. Término equívoco es aquel que se refiere a distintos sujetos en distintos sentidos. Ejemplo, este juguete es una muñeca, esta parte del cuerpo es una muñeca. Término análogo es aquel que se refiere a distintos sujetos en sentidos similares. Ejemplo, este niño es sano, el color rosado es sano. Según la cantidad de palabras, el término se clasifica en simple o compuesto. Término simple es aquel que se expresa en una sola palabra. Ejemplo, iglesia.
Término compuesto es aquel que expresa un concepto en varias palabras. Ejemplo, casa de Dios. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones, dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.